Este es mi video número 3 y yo espero que hayan mirado los otros 2 videos. Son de suma importancia, como el de la salvación, ese es de vida o muerte. El de la seguridad de la salvación, para que tú puedas estar contento y feliz de que tú eres salvo. Y hoy quiero hablar sobre el bautismo. El bautismo no salva, ni tampoco va junto con la salvación, sino que es una parte que, en primer lugar, quiero decirles que es el primer paso de obediencia. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no está diciendo mas el que no creyere y fuere bautizado será condenado. Nada más dice mas el que no creyere será condenado. Entonces, sí debe de ser salvo y debe de ser bautizado, pero no es parte de la salvación el bautismo. Si la persona no se bautiza, pero es salvo, va a la gloria. Tenemos el ejemplo del ladrón arrepentido. El Señor, él se estaba siendo castigado por causa de los delitos que había cometido. Entonces, él se arrepintió. Y el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no tuvo que bajarse, bautizarse, para poder ir a la gloria. Él está en la gloria porque él se arrepintió. Entonces, es muy importante que la persona se bautice. Si no se bautiza después de ser salvo, es una persona desobediente. Ahora, ¿por qué ser bautizado? Bueno, porque Dios lo manda. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está hablando de hablarles de la salvación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que Dios lo manda primeramente y también Dios nos da el ejemplo. Si ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos aquí el ejemplo de que el Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado? Juan le decía: yo no te puedo bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús le dijo: tenemos que cumplir toda justicia. Y entonces le dejó y fue bautizado. Entonces Jesucristo nos da el ejemplo. Primero lo manda y también Él nos da el ejemplo. Ahora, ¿cuándo ser bautizado? ¿Cuándo la persona debe de ser bautizada? Inmediatamente después de ser salvo. Inmediatamente. En Hechos capítulo 16, versículo 30, nos dice así: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí tenemos que el carcelero de Filipos fue salvo. Después fue con la familia, le hablaron a la familia, todos fueron salvos y luego todos fueron bautizados, dice, en aquella misma hora de la noche. Estamos hablando, si el terremoto pasó en la medianoche, estamos hablando de probablemente a las 2, 3 de la mañana, toda su familia estaba siendo bautizada. Para hoy en día nosotros podemos decir: eso es locura, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y no vamos a hacer lo que nosotros creemos o qué opinamos o cómo pensamos o qué creemos que es mejor. Tenemos nosotros que hacerlo de acuerdo con la palabra de Dios.
Si Dios lo dice, así se debe de hacer, así es como lo debemos de hacer. No podemos ni debemos de cambiarle nada. También nos encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí tenemos una mujer que escuchó, creyó, le hablaron a su familia, y toda su familia fue salva y fue bautizada. Entonces, ¿cuándo deben de bautizarse? Deben de bautizarse inmediatamente después de la salvación. Ahora, si vamos también en Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41, nos dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo fueron bautizados? Inmediatamente después de ser salvos. Ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que una persona pueda ser bautizado? Hay un impedimento para que la persona pueda ser bautizado. No es nada más, hay que bautizarlo y ya. No, hay un impedimento. Aquí nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí le habló la palabra de Dios. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí tenemos que hay un impedimento para ser bautizado. Y el impedimento es no creer. Si una persona no ha creído en el Señor Jesucristo, y no es nada más de decir creo. Aquí tenemos a un hombre, un eunuco, que él creyó, y para poder demostrar que él había creído, tenía que hacer un cambio. ¿Y cuál era ese cambio? Bautizarse, así como Dios lo manda. Entonces la persona que es salvo debe de bautizarse para número uno, obedecer a Dios y cumplir con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué impide que la persona sea bautizada? Que no creer. Si una persona no cree en Jesucristo, no confía en Él para que le lleve al cielo, no debe de ser bautizado, o nunca ha sido bautizado. Ahora, ¿cómo es que debe de ser bautizado? Bueno, ya vimos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, que el Señor Jesucristo subió del agua. También miramos aquí en Hechos capítulo 8, versículo 38, dice, 39, cuando subieron del agua. O sea que tiene que ser sumergido en agua. Miren conmigo Juan capítulo 3, versículo 23. Juan capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Había allí muchas aguas. ¿Por qué se necesitan tantas aguas si no hay que usar tanta agua para ser bautizado? Entonces hay que sumergirlos totalmente en agua. Y por último aquí, ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1
Nos dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dios dice que somos plantados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros decir que hay otra forma de bautizar. La palabra de bautizar significa sumergir, meter debajo de, o meter completamente debajo del agua. Y esta es la enseñanza que yo les quería dar sobre el bautismo, y yo espero que les sirva para ustedes darse cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña, y yo espero que ustedes miren el de la salvación, seguridad de la salvación y el bautismo. Y el próximo video yo quiero hablarles sobre salvo, seguro y sirviendo. Dios les bendiga.